En la clase de hoy nos toca abordar el segundo libro que tenemos en nuestro cronograma, el libro de los jueces. Hace 2 semanas tratamos Josué y espero que esta semana que tuvieron de descanso no les haya debilitado sus sentidos y conocimientos teológicos, sino por el contrario, espero que hayan venido con muchas pilas, con muchas ganas para tratar este libro que nos toca. Debo decir que Jueces es de esos libros, vamos a ponerlo sin rodeos, es uno de los textos más raros, más violentos, más horribles que te puedes encontrar en las Escrituras. Y entiéndanme lo que quiero decir por la palabra horrible. Pocas veces uno va a sentir tanta desesperación cuando está leyendo la Biblia que cuando se está enfrentando con el libro de Jueces. Si no ha leído el libro completo, le animo a que pueda hacerlo a lo largo de esta semana, antes de que afrontemos la siguiente clase, la semana que viene. Pero va a notar que Jueces es un libro muy particular dentro del canon del Antiguo Testamento y por supuesto de la Biblia en su conjunto. Así que, como hicimos la vez pasada, vamos a continuar nuestro trabajo, características técnicas del libro, después vamos a pasar al tema principal, vamos a revisar la teología del libro de Jueces y cerramos con esta pregunta importante: ¿dónde está Cristo en el libro de Jueces? Que van a ver que va a ser importante esta pregunta al final de la clase. Así que vamos a trabajar nomás. Libro de Jueces. ¿Alguien lo ha leído completo ya este libro? ¿Algún momento de su vida? No necesariamente ahora. Bueno, un par de manos se levantaron. Bien. El nombre de Jueces creo que es muy pertinente y subraya bien el tema central que este libro va a estar trabajando. Y el nombre proviene justamente de los 12 líderes que Dios levantó a lo largo, en un periodo muy particular de tiempo, que tenían la función de liberar al pueblo de Israel de diversas invasiones y circunstancias militares que estaban sufriendo. Nosotros estamos muy familiarizados con la historia de Jueces porque se suele predicar mucho en los púlpitos, particularmente siempre las historias de Gedeón, Jefté, Sansón, te van a sonar mucho y van a ser muy familiares para nosotros. Pero más allá de la historia en sí que tiene para contar esta gente, yo creo que es mucho más interesante la teología de este libro porque es relevante dentro del canon del Antiguo Testamento. Sobre su autor debemos decir que es desconocido, no sabemos quién lo escribió y ni siquiera la Biblia en su conjunto da una respuesta a eso, no tenemos nada de información. Por lo que debemos suponer que este hombre fue compilando información, historias, para componer lo que tenemos ahora mismo en nuestras Biblias, el libro de Jueces. Seguramente unificó a lo largo de un periodo extenso de tiempo toda esta obra y la verdad que debe decirse, cuando se estudia Jueces desde un punto de vista literario, es increíble el orden, la gran destreza que el autor bíblico tiene para contar la historia, para enlazar hechos unos con otros. En definitiva, está muy bien ordenado y muy bien contado todo, ¿sí? A diferencia de otros libros, si vas a ver las profecías, por ejemplo, de Isaías, de Ezequiel, que te van, que te vienen de otro lado para el otro y hacen toda una cosa, uno dice, pará, no me estoy enterando de nada. No pasa eso en Jueces. Jueces es muy directo y va enlazando los hechos uno atrás del otro. Ahora, considerando la fecha y ocasión, bueno, si ya no es difícil la autoría, bueno, imagínense la fecha, ¿no? Es difícil precisar en qué momento fue compuesto el libro de Jueces. Sin embargo, en base a algo de información que podemos extraer que el mismo libro nos provee, podemos asegurar, en primer lugar, que desde la muerte de Josué hasta el momento en que nace Samuel, transcurre Jueces. Es un periodo aproximado de 350 años. Se suele estimar normalmente que Josué muere en ya sea el siglo XIV o el siglo XIII antes de Cristo. Y de hecho,
La aparición del profeta Samuel ocurre en el siglo XI a.C., así que tenemos esa franja de tiempo donde acontecen todos los hechos que se narran en Jueces. Por supuesto que la fecha de composición de este libro es incierta, pero vas a notar que hay algunas expresiones interesantes. Por ejemplo, que Jerusalén todavía estaba en manos de los jebuseos. Eso quiere decir que David todavía no había conquistado la ciudad. Eso te da una idea de que posiblemente el libro de Jueces fue compuesto durante los primeros años del reinado de David, ¿sí? Posiblemente, incluso un poquito antes. Hay gente que ya se va demasiado lejos, e incluso se afirma durante o luego de la destrucción de Jerusalén. Eso me parece ya demasiado lejos, pero seguramente se escribió luego, un tiempo después de la asunción de Saúl como rey de Israel, y estamos hablando más o menos en el 1043 antes de Cristo, solamente para que te hagas una idea. Y al igual que en el caso de Josué, que habíamos mencionado hace 2 semanas, este libro tiene fragmentos que corresponden a diversos momentos históricos, así que podemos hablar o de un autor o de varios autores. Me gusta la idea de un autor porque el orden literario y la composición de Jueces está muy bien arreglado como para ser obra de varias personas que estuvieron continuando el trabajo en un largo periodo de tiempo. Lo que sí tenemos que decir de Jueces, y creo que esto a nadie le va a causar ninguna sorpresa, es que su género literario es la narración histórica, pura y dura. Es cierto que se incluyen algunos otros géneros literarios, como puede ser la oración, como puede ser la poesía. En algún momento tenemos enigmas, seguramente te sonará el enigma de Sansón. Algunos géneros extras que enriquecen la composición de Jueces y que nos son útiles a la hora de interpretar este libro. Pero bueno, estas son algunas cosas muy simples y muy generales de la composición de este libro, pero creo que lo que más nos va a interesar y va a ser de mucha edificación para nosotros es, a partir de lo que viene ahora, los temas principales de Jueces, así como su teología y la cristología de este libro. Así que, ¿cuáles son los temas principales de Jueces? Uno podría argumentar muchos, y claramente no me cabe la menor duda de que Jueces trata de una gran variedad de temas. Sin embargo, yo creo que una buena forma de resumir todo esto es la fidelidad de Dios y la apostasía de Israel. ¿Por qué les menciono, mejor dicho, les mencioné al principio de la clase de que Jueces te da desesperación cuando lo lees? Bueno, precisamente porque es difícil encontrar en el mundo un pueblo tan terco, tan rebelde, tan duro de cerviz, como dice la Reina Valera, que Israel. Es un pueblo que ve la mano de Dios una vez tras otra, y cada vez la mano de Dios es más poderosa y es mucho más visible y la gente lo puede contemplar. Sin embargo, ver la mano de Dios para este pueblo israelita es sinónimo de me da exactamente igual. Y son una vida que se está desmoronando, una caída espiritual sin precedentes, un desastre nacional, un desastre moral, un desastre espiritual. Y Jueces, a medida que lo vas leyendo, te produce eso, desesperación. Es decir, pero esta gente no aprende nunca. Y efectivamente, no aprende nunca. Me acuerdo hace varios años que estábamos leyendo el Pentateuco entero con toda la familia, todos estamos leyendo y haciendo un plan de lectura. Y en un momento una de mis hermanas dice, papi, Israel me da, voy a parafrasearlo porque no recuerdo ya las palabras exactas que dijo, me da ansiedad este Israel, porque ver tantas cosas que Dios hace y todo, la fidelidad hacia su pueblo, y el pueblo no responde nada, y de hecho todo lo contrario. Eso tiene que producirte Jueces, porque Jueces es desesperación absoluta, ¿sí? Ver que en la fidelidad de Dios, o a pesar de su fidelidad, hay un pueblo que no le corresponde esa fidelidad, y de hecho todo lo contrario, parece que le escupiera en la cara a Dios.
y le da la espalda. Así que ese es el tema principal, la fidelidad de Dios y la apostasía de Israel. Ahora, dentro de toda esta apostasía, y vamos a tratar mucho de esto, hay un ciclo que se cumple. Hay una serie de hechos que se van repitiendo a lo largo de cada una de las historias de los jueces. No vamos a hablar de los jueces aquí, no vamos a tocar cada uno de ellos. La verdad que eso puede leerlo usted en el manual. Yo sí quiero darle la pauta teológica de lo que está sucediendo con cada historia de los jueces que el autor nos está contando. Yo sí me parece interesante que anote lo que voy a mencionar a continuación. Le va a ayudar mucho para interpretar el libro de Jueces. El relato bíblico retrata el círculo pecaminoso, hasta vicioso, vamos a ponerlo, en el que Israel estaba envuelto en pecado. Y vamos a mencionar 6 pasos. El primer paso le vamos a denominar así: el pueblo hace lo malo, ¿sí? El inicio de todas las historias que encontramos en Jueces viene de un origen concreto. El pueblo peca, el pueblo desobedece, el pueblo falta a su compromiso con el pacto. Así que, en primer lugar, el pueblo hace lo malo. El segundo nivel de este ciclo pecaminoso es que el Señor envía una nación para oprimir a Israel, ¿sí? Luego de que este pueblo desobedece, el Señor juzga la desobediencia de Israel y envía una nación extranjera para que los domine, para que pueda ejercer control sobre ellos. Así que, segundo punto, el Señor envía una nación extranjera para oprimirlos. Punto número 3, el pueblo clama al Señor. Luego de esta invasión y todo el sufrimiento producto del pecado, el pueblo se da cuenta de que, bueno, ha hecho lo malo, por lo que clama al Señor por rescate, clama al Señor por misericordia, por perdón y compasión divinos. Así que punto número 3, el pueblo clama al Señor. Punto número 4, no sé qué dije ahí. El Señor hace surgir un libertador. En respuesta a las oraciones, a las plegarias de los israelitas, el Señor hace levantar o hace surgir un libertador / un juez. Por eso se lo llama así, un juez. Así que tenemos como punto número 4, el Señor hace surgir un libertador. Punto número 5, el opresor es derrotado, ¿sí? El juez o este libertador, debido a una manifestación sobrenatural del Espíritu en su vida, logra hacer el cometido por el cual fue llamado y fue levantado a hacer, es decir, sacar de la opresión extranjera a los israelitas. Así que como punto número 5, el opresor es derrotado. Y último punto, el número 6 de este ciclo de pecado, el pueblo halla reposo. Vas a notar en varios momentos de la narración de Jueces que el autor nos dice que la tierra halló reposo durante tantos años. Lo que nos muestra es que durante ese trayecto o ese periodo de tiempo no hubo conflictos, en el sentido de que Israel pudo gozar de una paz temporal, momentánea. Así que como punto número 6, el pueblo halla reposo. En la siguiente historia del siguiente juez pasa lo mismo. El pueblo hace lo malo, el Señor envía una nación, el pueblo clama, el Señor hace surgir un libertador, el opresor es derrotado, la tierra halla reposo. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si es tan cíclico, bueno, es muy fácil verlo. Hay un problema con estas historias cíclicas, que cada vez se tornan peores. Cada vez la maldad es más grande, cada vez la desobediencia abunda más, y cada vez los jueces que se levantan son peores cuando los comparas con el anterior. Cada vez dejan más que desear, cada vez son más inmorales, vamos a ponerlo entre comillas. Son más extraños. Cuando nosotros tenemos un concepto de siervo de Dios, para los jueces nos va a parecer súper raros. Y de hecho tenemos todo el derecho a ponerles un pero en toda su vida, porque la verdad es que nos dejan algunos sin palabras. Y ya vamos a revisar en detalle. Sin embargo,
Este ciclo de 6 puntos que acabamos de mencionar recién no siempre se repite. Hay veces que se rompe, que se quiebra, demostrando que esta espiral de pecado y de juicio y después de restauración cada vez se hace más pecaminosa, valga la redundancia. Cada vez es más decadente el estado espiritual de Israel. Y voy a mostrarte esto. Yo quiero que compares. El primer juez que Dios levanta, que es la generación justo después de Josué, es Otoniel, que se nos menciona en el capítulo 3, si mal no recuerdo, de Jueces. Vamos a buscar si lo tengo acá en la Biblia. Sí, perfecto. Capítulo 3, versículos 7 al 11. Este hombre se nos dice, y lo podés revisar en el capítulo 1 de Jueces, versículo 13, estaba casado con una mujer piadosa. Se llamaba Axa. Yo quiero que compares ese juez, Otoniel, el primero que Dios levantó, con Sansón, un mujeriego, que no solamente no va a buscar las mujeres de Israel, sino que va a buscar a las mujeres paganas. Y tan estúpido es este hombre, que a pesar de que tiene a una filistea llamada Dalila que lo engaña, porque quiere descubrir el secreto de su fuerza, el tipo es tan idiota, perdón que utilice esta expresión, que en algún momento le revela el secreto de su fuerza. Entonces pasamos de un hombre casado con una mujer piadosa a un aventurero mujeriego que no tiene nada que ver con las responsabilidades y relaciones que Dios había establecido con su pueblo, sino que le gusta la vida licenciosa. Y así vas a ver, y puedo mencionar muchos ejemplos más, pero vas a ver que a medida que va pasando estos 350 años, la moral del pueblo e incluso la moral de los jueces va decayendo. Más y más. Y te decía que hay un momento o varios momentos en la historia de Jueces que este patrón de 6 puntos de este ciclo que mencionamos se rompe, mostrando cada vez más la decadencia moral y espiritual de Israel. Quiero mencionarte cuáles son estos momentos, que también me parece súper interesante que los puedas considerar. El ciclo se rompe por primera vez con Débora, cuando ella manda llamar a Barak. Ahora, ¿por qué es importante mencionar que en Débora se rompe por primera vez este ciclo? Vas a notar en la Biblia, capítulo 4, versículo 6, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí. Si lo comparas con lo que vamos mencionando antes, dice que Dios levantaba a un libertador. Y ahora hay un corte en este ciclo. Ya Dios no había llamado a nadie. Débora había llamado a un hombre. ¿Ok? Ya la intervención de Dios en el llamado, entre comillas, de los jueces, ya estaba puesto en duda. Ya Dios no había levantado un libertador en el momento de Débora, o durante el ministerio de Débora, vamos a ponerlo así, sino que ella llamó a alguien. Débora llamó a Barak, dice. Contrasta eso con capítulo 6, versículo 8. Seguimos todo en Jueces, estamos trabajando todo en Jueces. Dice, el Señor les envió un profeta. Compara entonces, Débora mandó a llamar y en el capítulo 6, en la historia de Gedeón, dice, el Señor envió un profeta. Pero Débora no es la única. Ocurre otro momento de quiebre dentro de este ciclo, que cada vez se acentúa más. La rebelión cada vez es mayor, el pecado cada vez es mayor. En los días de Jefté. En el surgimiento de Jefté vuelve a pasar algo similar. Leemos en el capítulo 11, versículo 5, las siguientes palabras. La historia también de Jefté es brillante, pero no por las razones que usted cree. Los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Los ancianos de Galaad, es decir, la gente, los gobernantes de Galaad fueron a traer a Jefté. En vez de clamar al Señor, fueron a buscarlo a este hombre, Jefté. Y el último quiebre es en Sansón.
Pero, ¿qué tiene de particular el momento de nacimiento de Sansón y demás? Bueno, primero que el nacimiento de Sansón y su existencia obedece a la oración de sus padres, ¿sí? Pero acá hay algo curioso. No hay clamor del pueblo y tampoco hay liberación. O sea, el pueblo no responde, no clama al Señor pidiendo socorro y Dios les da a Sansón. No, Dios interviene. Pero además, a pesar del ministerio de Sansón, no hay liberación. ¿Viste? Empezamos con Otoniel, que bueno, tiene muchas cualidades, mucha historia, y terminamos con Sansón, donde ya no hay clamor a Dios, ya no hay arrepentimiento, ya no hay un deseo genuino de volverse a Dios, ya no hay nada de eso. Y como tampoco hay nada de eso, tampoco hay liberación del pecado, tampoco hay restauración. ¿Viste cómo está Jueces? Jueces es una historia de tinieblas, de desorden, de caos y de pecado. Es más, creo que lo resume muy bien el último versículo con el que finaliza Jueces, que ustedes lo conocen muy bien. Capítulo 21 de Jueces, versículo 25. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Ese es el resumen de Jueces. ¿Y qué pasa cuando cada uno cree que lo que él hace está en lo correcto? Y bueno, la anarquía. Si yo creo que algo está bien y vos crees que algo está mal, ¿qué me importa que vos creas que eso está mal? Para mí está bien y lo voy a hacer. Ese es el resumen de Jueces. El patrón que describimos, ¿se acuerda de los 6 puntos? Tiene su ciclo completo o se cumple 7 veces. Voy a mencionar los pasajes así de salida, pero no me interesa que los anote, solamente quiero que tenga referencia de que 7 veces se cumple este ciclo que mencionamos, los 6 primeros. El pueblo peca hasta la tierra haya el reposo. El capítulo 3, versículos 7 al 11, los versículos 12 al 30 también. Recuerden, no necesita copiar esto, solamente puede escucharlos de pasada. Capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 31. Capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 33 al capítulo 10, versículo 5. Todos estos son los ciclos que estamos hablando que se cumplen completamente. El número sexto es del capítulo 10, versículo 6 al capítulo 12, versículo 7. Y el último, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 16, 31. En base a todo lo que hemos hablado, y puede parecer mucha información, y puede ser que lo sea, trabajemos en la teología de Jueces. ¿Qué es lo que este libro desarrolla teológicamente? Tengo varios puntos, a ver, déjenme contar. 1, 2, 3, 4 puntos. 4 aspectos teológicos que el libro de Jueces trata a lo largo de sus 21 capítulos. El primer punto que voy a tratar es la idolatría e inmoralidad. Idolatría e inmoralidad. La idolatría e inmoralidad en Israel se evidencia en diversos pasajes de Jueces. Vamos a leer alguno. Capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte, dioses de naciones paganas. Y así vas a encontrar en varios pasajes a lo largo de Jueces. Con este texto se evidencia algo muy evidente, el desprecio que Israel tiene por la ley de Dios. ¿Sí? Ustedes conocen bien cómo inician los mandamientos. Podemos ya sea citar Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni las cosas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que le aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Jueces es la demostración de la desobediencia al primero y segundo mandamiento, solamente por hablar del tema de idolatría, ¿no? Que podemos charlar un rato largo y tendido sobre otros aspectos. Pero es el descaro. Vas a ver que a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Israel era idólatra, Dios dice palabras así como: se prostituyeron yendo tras dioses ajenos. ¿Es familiar esa palabra? En el texto bíblico, ¿no? Obviamente que no es familiar para todos nosotros, pero en el texto del Antiguo Testamento se habla mucho de un lenguaje sexual explícito, donde se lo compara a Dios como el esposo y al pueblo como la esposa. Y la esposa siendo infiel a su esposo y yendo tras otros hombres, tras otros amantes. Como dice una profecía en Jeremías, que Israel se acostó bajo todo árbol frondoso con otros hombres, ¿sí? Con otros amantes. Lo que te muestra no solamente la infidelidad, sino desprecio. Porque está bien, o no está bien, por favor entiéndame. Está bien, puede suceder, bueno, una vez la infidelidad a Dios. Bueno, está bien, una vez. Pero es un ciclo que no solamente que se va repitiendo, sino que cada vez es peor. ¿Sí? La infidelidad a Dios, el desprecio a Dios, la rebelión contra Dios cada vez alcanza cuotas mayores de desobediencia, ¿sí? Cada vez son mayores las infracciones. Y por supuesto, a mayor infracción, mayor castigo, mayor juicio. Entonces, los israelitas, a pesar de ser el pueblo del pacto, a pesar de que habían tenido la manifestación de la voluntad de Dios traída en la ley, que fue promulgada en el Sinaí, a pesar de todas esas cosas, Israel se comportaba tanto igual o peor que las naciones que los rodeaban. Quiero revisar un momento, por favor, espero encontrarlo porque no lo tenía anotado aquí. Podemos ver el capítulo 2, versículo 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Es decir, el pueblo fue fiel a Dios mientras existieron y estuvieron presentes aquellas personas que habían realizado la conquista, o por lo menos la primera parte, todo lo que acontece en el libro de Josué. Porque había un liderazgo piadoso en Israel. Este pueblo sirvió a Dios. Pero miren lo que dice el versículo 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y lo que leímos hace un momento. Israel falla en algo luego de haber entrado a la tierra prometida: no instruir a sus hijos. Y hubo una nación que tuvo jóvenes, tuvo niños que no conocían al Señor, no conocían lo que Dios había hecho por Israel, desconocían el pacto que Él había hecho con el pueblo israelita e hicieron lo que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque no le conocían. Obviamente una falla horrorosa, estrepitosa dentro de la sociedad judía. Recuerden lo que menciona Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Todas estas palabras que yo te digo, las atarás a tu frente, las pondrás en tu mano, las anotarás en los postes de tu casa y las hablarás a tus hijos de día y de noche. Siempre tiene que estar presente la educación cristiana en la vida de la familia. Bueno, eso Israel no lo hizo en la época de Jueces.
Desobedeció absolutamente el mandamiento y eso trajo como consecuencia una generación idólatra, apóstata, desobediente y que se comió, y perdonen la expresión, muchos juicios de Dios, producto de su rebelión. La desobediencia le trajo la ruina a Israel, sí, absolutamente. Y lo habíamos mencionado hace 2 semanas. En algún momento Israel no continuó realizando la guerra santa. ¿Se acuerdan que hablábamos? E Israel empezó a coquetear con las otras naciones. Bueno, ya estoy cansado de matar a todo el mundo, habrán dicho. De exterminar a los otros pueblos para tener posesión de la tierra. Los voy a dejar ahí, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a comerciar, me imagino vamos a prosperar. Pero prosperaron todos menos los israelitas. Porque los que estaban en juicio eran ellos, no las otras naciones. Los otros no sufrían las invasiones, eran los israelitas. Y ahí está, un pueblo que se le habían dado las grandezas de la ley de Dios, ellos la tienen como cosa extraña. Como dice el profeta Oseas, yo les di las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Así que como primer punto de la teología de Jueces, es la idolatría e inmoralidad de Israel y las consecuencias que tiene de ser infiel al único Dios verdadero. Porque a los dioses que adoraban estos israelitas tenían ojos pero no veían, tenían boca pero no hablaban, tenían oídos pero no escuchaban. Eran palos, eran piedras que no tenían valor. Pero se cumple lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que el hombre pronunciándose y diciéndose ser sabio, se hizo un necio y le rindió culto a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? Y producto de toda esta depravación es que el Señor entrega a la maldad. Mira, revisemos por un momento Romanos capítulo 1, que te muestra el ciclo descendente una vez más del pecado humano. El versículo 18 comienza diciendo: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Ahí Pablo va a decir lo que se refiere en el versículo que acabamos de leer. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, miren lo que dice Pablo, versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, vas a encontrar 3 veces la expresión Dios los entregó. En primer lugar, Dios los entregó a malos deseos del corazón. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y después, versículo 28, los entregó a la mente depravada. Lo que está diciendo Pablo ahí es que todos los hombres, sin excusa, han conocido a Dios. ¿A través de qué? De las cosas creadas. Pablo, vas a conocer la expresión del salmista. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Hermano, cuando usted se despierta y ve el sol, ve los árboles y toda la historia, eso le está dando un testimonio a usted de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y Pablo dice, de manera que no tienen excusa. En el día del juicio, nadie va a poder presentarse delante de Dios y decir al Señor, Señor, yo no sabía que tú existías. ¿Cómo que no sabías? Si te revelé mi gloria a través de las cosas hechas. Y es inexcusable, no tiene excusa. Y justamente lo que vemos aquí es esta depravación. Israel siendo idólatra e infiel al pacto que Dios había concertado con ellos.
Este es el primer punto de la teología de Jueces y quiero mencionar ahora el número 2, en respuesta también para avanzar, porque podemos hablar largo y tendido sobre la idolatría en Israel. Como para cerrar, puedo decir que la idolatría en Israel se cura luego de la cautividad de Babilonia. Pero bueno, fue curada a un precio muy alto, ser desterrado de la tierra prometida. Estar bajo dominio extranjero, perdieron su lengua, adoptaron el arameo, mucho más. Pero fueron curados. Después, luego de la cautividad, nunca más vas a volver a ver que a Israel se le habla algo acerca de idolatría. No, porque Israel quedó curado de espanto ya, en un momento. Pero bueno, idolatría e inmoralidad. Vamos al segundo punto. La necesidad de la monarquía. Y la necesidad quiero que lo pongan entre comillas. La necesidad de la monarquía. Voy a leerte, bueno, lo mencionamos recién con el capítulo 21, versículo 25, pero vas a ver que en 4 ocasiones el autor de Jueces menciona estas palabras. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué dirías eso? Por supuesto que el autor de Jueces lo está viendo desde la perspectiva de la monarquía. Es decir, ella estaba viviendo en los tiempos de Saúl y quizás también de David. Estos versículos, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, plantea una doble cuestión. Una cuestión política en primer lugar y una cuestión religiosa y moral. Vamos a ponerlo en ese aspecto. Política entendida como que Israel en los tiempos de los jueces era una confederación muy débil. No los mantenía la unidad política, la fidelidad a una constitución, como podemos hablar ahora. Los israelitas estaban unidos no por cuestiones políticas, sino que todo giraba en torno al pacto. Y al pacto en Jueces lo tengo que poner muy dudoso. Porque si algo se caracterizó a Israel en Jueces fue por el desprecio al pacto, ¿no? Pero estos israelitas, estas 12 tribus, tienen en común, además de haber venido de una misma familia, la religión. Pero la cohesión política solamente se mantiene por eso, no por otra cosa. ¿Por qué menciono esto? Y es relevante, sobre todo para nuestras exposiciones más adelante, Samuel quizás como última clase, y el año que viene con libros históricos, es que la monarquía va a desempeñar un papel importantísimo en la configuración de la identidad israelita, ¿sí? Sobre todo en la época, repito una vez más, de la monarquía. Pero parece aquí el escritor de Jueces decir o excusar al periodo de Jueces justamente porque dicen, señores, este caos está sucediendo porque no hay rey. Este caos está sucediendo porque Dios no ha levantado a un rey que gobierne sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Y que pueda fijar normas claras, pueda fijar política clara y el culto claro. Y como no había rey, cada uno hacía lo que quería. Parece una forma muy sutil de defensa monárquica de lo que estaba sucediendo en Jueces y que producto de toda esta catástrofe era precisamente por la falta de un rey. Pero también nos habla de la relatividad moral y religiosa, ¿sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso vas a encontrar los asesinatos, por eso vas a encontrar violaciones, vas a encontrar lo que te puedas imaginar en Jueces está ahí, ¿sí? Pero porque cada uno hacía lo que quería, ¿eh? Y nadie castigaba nada. No había un gobierno que castigara al que hacía lo malo, todo lo contrario. Lo que estamos viendo es una nación que vive en la anarquía total, una nación que apenas la mantiene unida este pacto que Dios había hecho con ellos, y lo digo este pacto entre comillas, porque la relación con Dios en Jueces no significaba nada para los israelitas, y todo esto nos lleva justamente a esta idea de que Israel necesita un rey para solucionar el caos, que va a suceder cuando veamos Samuel, que Dios va a levantar a Saúl. Recuerden que Samuel es el último juez
de Israel. Así que noten la trascendencia que va a tener ese momento. Verás entonces que la monarquía es un hecho y un tema teológico relevante para el devenir de Israel, pero sobre todo para David, porque a él se le da la promesa mesiánica del rey futuro que iba a venir. Pero eso será tema para otro día. Pero sí quiero que tengas presente la necesidad, entre comillas, de la monarquía para establecer control, para mantener el orden en este Israel desordenado, donde reinaba el relativismo moral, la confusión, la degradación, la apostasía generalizada, etc. Como tercer punto teológico, me gustaría subrayar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en este periodo de jueces. Porque me podrás decir, ¿cómo puede ser que Dios no hace nada? Lo único que hace es levantar jueces, pero al parecer no sirve de nada levantar porque cada vez las cosas se tornan peor. No lo piense de esa manera, por favor. La actividad de Dios en jueces se ve reflejada en muchas maneras y de muchas formas. Por ejemplo, Él levanta a las naciones paganas para juzgar a Israel. Es Él que las trae desde los confines de la tierra para castigar a Israel por sus pecados. Él también levantaba a los libertadores. ¿Qué se cree? ¿Que el Jefté se levantaba solo, que tenía ganas de ir? Los mandaron a llamar. Sansón tampoco tenía mucho interés. De hecho, Sansón no manifiesta ningún interés en esta idea de liberar al pueblo de Israel de la opresión. Mataba a los filisteos casi que por deporte, pero nunca lo ves por un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios o querer liberar de la opresión a los que estaban ahí pobres, abatidos. Han leído la historia de Sansón, ¿no? Se dan cuenta, iba a quemar campos el hombre, pero porque lo habían estafado, lo habían engañado. Y a pesar de que mató más filisteos que en toda su vida, cuando derrumba el templo, sigue habiendo filisteos. Quizás se haya debilitado el poder filisteo, porque había muchos gobernantes, mucha gente importante ahí, quizás se haya debilitado, pero el problema no está resuelto. Sí tenemos que saber que Sansón fue contemporáneo de Samuel. Así que, bueno, una cosa se compensa con la otra, quizás. Vamos a ver. Pero una vez más voy que los jueces o los libertadores parecen que dejan mucho que desear. Y es que, claro, cada uno de estos hombres respondía a su tiempo. Conocen la historia de Jefté, en un momento hace un juramento. Y dice que el Señor le dé la victoria y que la primera persona que apareciera a él luego de la batalla, él la iba a presentar en holocausto. ¿Y aparece quién? La hija. Y dice que él cumplió su juramento. ¿Qué es lo que hizo? La mató. Y vos me podés decir, a ver, ¿en qué cabeza entra el hoy que esta gente que son jueces de Israel, que se supone que son los buenos, que yo tengo que admirar, porque están en la Biblia y hicieron la voluntad de Dios, ¿cómo me quedo con eso? Obviamente que eso no tenés que admirar, de hecho es totalmente condenable. Primero, ¿qué necesidad había de tal juramento, ¿no? Pero en segundo lugar, te muestra que Israel estaba en la decadencia total y absoluta. Y este Jefté, juez de Israel, sacrifica a su hija. De hecho, él dice, lloró amargamente. Cuando vio que su hija venía, se quería morir el hombre. Hubiese preferido sacrificarse él mismo antes de darle a su hija. Pero la mató. Y una vez más voy a la pregunta, entonces, ¿qué tiene esta gente como modelo para mí y para enseñanza? Bueno, tiene mucho. Mucha enseñanza de lo que no se debe hacer. Porque no creo que ninguno de nosotros salga ahora a sacrificar el hijo que tiene en su casa por hacer una promesa a Dios. De hecho, nos parece detestable eso, ¿o no? Y bueno, justamente, Dios había prohibido los sacrificios humanos y toda la historia, aparecía en la ley. No darás tu hijo, no lo pasarás por el fuego. Sin embargo, el israelita del tiempo de jueces, en este caso Jefté, quien tenía que ser un líder, el que tenía que representar los valores del pacto, de la santidad, de la pureza,
termina sacrificando a su hija, ofreciéndola en holocausto. Y mirá, no me sorprendería, y esto es una especulación mía personal, que Jefté se la haya ofrecido a Dios mismo en holocausto, creyendo que estaba haciendo lo correcto. No me sorprendería, ¿eh? Porque es cierto que las naciones paganas habían influenciado el culto israelita, pero esta gente, me refiero a Jefté y todos sus contemporáneos, creían que le estaban haciendo un servicio a Dios, quizás. Entonces estás viendo la depravación que hay en este pueblo en estos 350 años de decadencia. Pero Dios obraba y mostraba su fidelidad, porque es cierto que Dios tenía derecho a destruir a Israel, claro que sí. Recuerden que habíamos dicho que la permanencia en la tierra estaba condicionada por la obediencia del pueblo. Bueno, Dios fue demasiado bueno, demasiado misericordioso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Grandes son sus misericordias, grande su fidelidad. Y no solamente levantaba libertadores, sino que también le daba poder a los jueces para cumplir con la tarea que les había asignado. Vas a notar mucho la expresión que el Espíritu descendió sobre Sansón. Descendió sobre Sansón y pudo hacer estos movimientos de fuerza y no sé qué historia. El poder de Sansón no venía porque tenía el pelo largo, que ya lo veo los hombres que van a venir la semana que viene con así pelucas creyendo que van a tener super fuerza. El poder de Sansón o la fuerza de Sansón venía cuando el Espíritu se posaba sobre él. O sea, incluso hasta las obras que los jueces hacen son impulsadas por el poder de Dios. No es por una capacidad innata que tengan ellos mismos. Es Dios actuando a través de ellos, a pesar de su pecado. Porque si Dios tuviese que contar todos tus pecados, no te usaría ni a mí, ni a vos, ni a mí. Seríamos totalmente despreciables para Dios. Pero a pesar del pecado, Dios usa. ¿Por qué? Por gracia y por fidelidad. Claro que sí, fidelidad al pacto. Y ahí está. La soberanía de Dios está en todo el libro de Jueces, a pesar de que no la podamos ver y no sea tan evidente por momentos. Y digamos, che, pero esto es un desastre, ¿cómo puede ser? Porque Dios no hace algo, hace cosas Dios, pero todo obedece a su plan. Al plan de que al punto de mayor desastre de Israel, Dios iba a restaurar las cosas levantando un rey. Pero historia, una vez más digo, para otro día. Quiero traer a colación, antes de pasar al último tema teológico, estamos con la hora, sí, estamos bien. Los últimos capítulos de Jueces, y permítame por favor usar esta expresión, son la cosa más nauseabunda, asquerosa que te puedas imaginar. Nos cuentan la historia de un levita que tiene una concubina y está en una ciudad de la tribu de Benjamín. Y le tocan la puerta los hombres de esa ciudad queriendo acostarse con esa mujer. Sucede un forcejeo y esos hombres la violan en masa, una violación en masa. Producto de eso la mujer queda prácticamente muerta. Y el levita la corta en 12 pedazos y la manda a las otras tribus de Israel. El resto de los israelitas quedan absolutamente petrificados. Nunca se ha visto semejante cosa en Israel, decían. Y que hay una guerra civil entre la tribu de Benjamín y el resto de las tribus. Quiero que notes que lo que hicieron los benjamitas de esa violación en masa corresponde a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra con ¿cómo se llama el hombre este? El Lot. ¿Se acuerdan la historia, no? Que él estaba en la ciudad y en un momento vienen estos dos ángeles de Dios, entran a su casa y los habitantes de Sodoma le tocan la puerta y dicen queremos acostarnos con estos hombres. Y Lot le ofrece sus hijas y los hombres dicen no, nosotros queremos acostarnos con esos. Bueno. Sodoma y Gomorra son el prototipo de maldad, de la impiedad. ¿Cómo será que después los escritores bíblicos, particularmente Pedro,
nos narra que la destrucción de Sodoma y Gomorra es solamente un anticipo de lo que va a suceder en el castigo eterno, ¿no? Así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra, así destruirá a los pecadores en la manifestación de Cristo. Vemos al pueblo del pacto, a los que se le había entregado los mandamientos, a los que se le había revelado la voluntad de Dios, actuando de la misma manera que los de Sodoma y Gomorra, que no tenían conocimiento de Dios, que eran absolutamente pecadores, actuaban de la misma manera. Lo que te muestra que dentro del pueblo de Israel, y por supuesto lo podemos trasladar esto a nuestro tiempo, a la iglesia, hay gente que comete los pecados tan abominables como si fuese el mayor de los impíos. Ya tenés esa historia de jueces, que la verdad que si no se te conmueven las entrañas y no empezás a pegar gritos, no estás entendiendo la historia. Porque es un desastre lo que ocurre y me parece un cierre extraordinario de Jueces. Me parece fantástico que el autor bíblico cierre ahí su narración, mostrando que Israel ya no es Israel, es otra cosa. O sea, era otra nación, una nación pagana quizás, pero el pueblo del pacto no es. Haciendo lo mismo que las naciones paganas habían hecho y que fueron destruidas producto de toda esa maldad. Ahí los tenés a los de Benjamín. Bueno, gloria a Dios por su misericordia, porque a pesar de eso, de Benjamín salieron grandes hombres de Dios, el profeta Jeremías y el apóstol Pablo. Así que a pesar de la maldad, Dios es bueno y su misericordia perdura para siempre. Y quiero animarte con esto. No hay pecado, por más aberrante que sea, que Dios no solamente no perdone, sino que también sea un impedimento para que pueda usarte. Porque es cierto que Benjamín tenía todas las de, bueno, chavo, esto lo exterminamos ahora y nos sacamos el problema. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Y al parecer, quizás Benjamín ha aprendido de su error, porque cuando ocurre la división del reino, Benjamín no se va con las tribus del norte y por consecuencia como que se divide, sino que se queda con Judá, se queda con la descendencia de David, demostrando así su lealtad a la familia real, que era la que portaba la promesa del Mesías. Bueno, tema también para otro día, me parece súper interesante, pero sí quería transmitirte esto. Quizás algunos de nosotros estemos así, pero puede haber el pecado más horrendo del mundo que Dios puede perdonarlo, pero además ese pecado no necesariamente te descalifica para el propósito que Dios ha propuesto para ti y ha preparado para ti. Porque incluso de la misma rebelión, Dios la usa para enseñarte. Y de la misma consecuencia del pecado y del mismo juicio, Dios lo usa para hacer crecer a sus siervos en mayor dependencia de Él. El último punto que quería tratar teológico de Jueces es el rol de los jueces como tal. Y te va a parecer un poco irónico después de haber tiradole tantos palos a esta gente. Quizás se los merezcan, bueno, no sé, depende. ¿Tienen cosas buenas ellos? Sí. ¿Y tienen cosas malas? Absolutamente. Creo que nos podemos encariñar con ellos quizás porque conocemos toda su historia. No es muy fácil amarlo a David a pesar de su miseria y de su pecado con Betsabé y su asesinato, porque sabemos cómo termina la historia. Pero no tenemos la misma comprensión y la misma paciencia con nuestros hermanos. Cuando los vemos en pecado o que han caído en la tentación, lo que hacemos no es tener esa comprensión que tenemos con los grandes hombres de Dios de la Biblia, sino que los queremos destruir. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, ustedes, hermanos, si ven a alguien en pecado, que ha caído, que ha tropezado en la fe, ustedes que son espirituales, restáurenlo. No mande que lo golpees, restáuralo. No vaya a ser que después esa persona que está caída se convierta como un siervo de Dios como Pablo. Acuérdense que Pablo perseguía gente, que los encerraba. Y después todo, Pablo, ay, el más grande de los apóstoles, el evangelista. Ay, pero sabemos cómo fue Pablo al principio. Bueno, de la misma manera nosotros. Eso nos enseña a no juzgar con juicio injusto, sino, de hecho, todo lo contrario, dejar todas esas cosas en las manos de Dios y
en lo que corresponde a nosotros restaurar a nuestros hermanos que han caído. El rol de los jueces, dijimos bien que esta gente había sido levantada por Dios para estos momentos particulares de la historia donde Israel estaba oprimida y que iba a servir como la liberación. Su tarea, más allá de expulsar a la nación, era el modelo nacional de lo que debía ser un israelita. Se supone que ellos debían ser guardadores del pacto, debían ser santos, irreprensibles, debían ser un ejemplo a seguir. Bueno, por supuesto todo lo contrario, pero a lo que voy es que a pesar de que tenemos todos estos 12 jueces en la Biblia, el autor bíblico deja muy en claro algo sorprendente. Y quiero que me acompañes al capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Estamos ya en la historia de Jefté. Yo no te he hecho ningún mal, tú en cambio obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre israelitas y amonitas. Se lo describe a Dios como el gran juez. El gran juez que ejecuta sentencia justa y verdadera sobre los que le aborrecen, pero también sobre los que le aman. Claro que sí. El gran juez es el Señor y de Él proviene la salvación. En Salmos 3:8 y Jonás 2:9 dice, la salvación es del Señor. Sansón no liberaba al pueblo, Jefté no liberaba al pueblo, Otoniel no, eran instrumentos nada más. Pero la liberación la orquestaba y la dirigía el Señor. Él es el libertador de su pueblo. Los hombres son meros instrumentos de la voluntad divina. Pero de ninguna manera ellos se merecen la adoración ni la reverencia. Son tan siervos de Dios como vos lo sos. Pero el rol de los jueces no era que ellos recibieran todo el crédito y se les hiciera estatuas en su honor, sino que con lo que ellos hacían pudieran glorificar a Dios y que sus vidas y su obra y todo su ministerio pudiera apuntar al Dios de Israel, al pacto que Él había establecido con los antepasados israelitas. El rol de los jueces era ser los líderes morales, espirituales y en algunos momentos hasta políticos y militares del pueblo. A pesar de esas cosas, entendemos muy bien que los jueces no cumplieron ese estándar. Claro que no lo iban a cumplir. No había forma. Pero aquí me gusta relacionarlo ya con el último tema que vamos a tratar. ¿Dónde está Cristo en jueces? A ver, no tenemos ninguna profecía que nos hable de Cristo o del Mesías o de algo que está por venir. No tenemos eso. Y en medio de tanto pecado, en medio de tanta miseria, de tanta rebelión, en medio de estos líderes absolutamente falibles y carentes de espiritualidad y de pureza, uno puede decir, no, Cristo no puede estar presente aquí. No puede estar relacionado con toda esta inmundicia. No, déjame decirte que sí. Cristo está en jueces. Jueces clama a gritos por el libertador definitivo. Por ese que sí va a ser el modelo que todo israelita, y por supuesto para nosotros como cristianos debemos seguir, ese libertador perfecto que administra justicia, ese libertador que no tiene tacha, es intachable, es absolutamente santo y puro en todos sus caminos, ese libertador que redima al pueblo para siempre. Porque hemos visto que la historia de jueces es cíclica. Siempre tiene que haber una restauración porque siempre hay pecado, siempre hay maldad. Pero este libertador justo y verdadero promete una restauración absolutas, plenas. Y ya que no sería necesario buscar una nueva restauración. A medida que surgen los jueces a lo largo de la historia bíblica, cada vez tienen más fallas, más problemas, más cuestiones que tienen que resolver. Y a pesar de ello, y cuando los comparas con sus antecesores, te desilusionas cada vez más. Sin embargo,
podemos tomar las palabras aquí del libro de Hebreos. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jueces nos anima a poner nuestros ojos en el juez supremo. Jueces nos anima a poner nuestra esperanza en aquel que es el verdadero libertador, en aquel que realmente nos libera de la esclavitud del pecado, aquel que nos libera de la muerte, de la opresión de Satanás, de las tinieblas, de la influencia y del sistema de este mundo, y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ese es Cristo, nuestro Señor. Él es el libertador definitivo, el que trae restauración, el reposo verdadero y definitivo a los suyos, a sus hijos. Vas a notar también que a lo largo de Jueces tenemos la aparición del famoso ángel del Señor, que ya lo hemos tocado en el libro de Josué, pero quería hacer mención nuevamente aquí. Sabemos bien, y es un principio de sana teología, vincular siempre estas manifestaciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento con el Cristo preencarnado. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estas apariciones se las suele llamar teofanías, una manifestación visible del Señor en forma visible, en forma de representación física, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cómo será? Quiero ver si, no tengo la cita aquí anotada, pero vamos a revisar el capítulo 13 de Jueces, cuando está el matrimonio Manoa y su esposa, cuando se les va a anunciar que van a ser Sansón. En un momento Manoa dice algo súper interesante. Versículo 22. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. ¿Y a quién le hace referencia? Al ángel del Señor que se le había aparecido. O sea, este ángel del Señor se lo vincula con la deidad, con Dios mismo. Una manifestación impresionante de que el ángel del Señor, no estoy diciendo un ángel del Señor, estoy usando el artículo definido, el ángel del Señor que tenemos aquí en este texto, por ejemplo, es la manifestación preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos aquí este libro, Jueces, súper interesante, atrapante, por momentos terrorífico, pero que nos llena de expectativa y esperanza por el libertador que iba a venir. Para nosotros ya vino, claro, pero para la época de Jueces obviamente era algo que iba a venir, algo que iba a suceder en el futuro. De manera que encontramos aquí un aspecto interesantísimo de la teología del Antiguo Testamento. La esperanza está puesta en algo futuro. Nuestra esperanza como cristianos está puesta en algo pasado y en algo futuro también. Pasado porque Cristo ya vino, ya murió por nuestros pecados, ya resucitó y ya ascendió a la diestra. Pero nuestra redención no se completa hasta que Él vuelva, ¿sí? Y ahí disfrutaremos ya la redención plena, particularmente la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos tendremos un cuerpo glorificado y seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual Él es. Por eso tenemos una esperanza en el pasado, en el sentido de que nos gloriamos en la cruz de Cristo, pero también una esperanza futura, que Él vendrá en las nubes del cielo con los ángeles de su poder. Y ahí salvará a sus escogidos y al resto los echará al castigo eterno. ¿Qué les parece, Jueces? Brillante, ¿no? Este libro tiene mucho para enseñarnos, y más allá, y siempre se suele hablar de las típicas historias, ¿no? Que les repito, Gedeón, que si Jefté, que si Sansón, y siempre se apunta a lo mismo. Pero Jueces tiene mucha riqueza, mucha riqueza teológica, doctrinal, también aplicativa a nuestras vidas, sobre las cosas que debemos hacer y las cosas que no se deben hacer. No quiero después nadie que vaya haciendo juramentos raros por allá en la calle,
Oh, Señor, te juro que no sé qué historia y bueno, y terminas quemando la casa, ¿sí? Tranquilo, bajen un cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, para la semana que viene vamos a estar tratando el libro de Ruth. Como el libro es corto, les animo a que puedan leerlo entero para la semana que viene. Así trabajamos diversos temas que le van a parecer muy útiles y de paso están familiarizados con todos los temas que vamos a hablar.